Quisiera empezar leyendo el texto base que está en el libro de Oseas 4, versículo 6. A ver si lo puedo poner aquí. Ahí está. Exacto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el Señor me trajo a la mente este versículo, este tema, porque si vemos hoy en día cómo está no solamente la sociedad, sino el mundo en general, vemos como hay una, como decimos hoy en día, una falta de valores, ¿verdad? O incluso una búsqueda de los antivalores, como podemos decir hoy en día, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar que simplemente son los cambios del tiempo, pero al final, cuando nos preguntamos cuál es la raíz de esos problemas o de ese crecimiento de los antivalores, vemos que la Biblia se expresa con claridad en el versículo que acabamos de leer. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este versículo se refiere a que el profeta Oseas fue una región del pueblo de Israel llamado Efraín, que en ese tiempo, aun cuando suena un poco contradictorio, vivía una época que podríamos decir de abundancia, ¿verdad? Tenían cierta prosperidad, cierta paz, pero ¿qué pasaba? Encima de esa fachada vivía una decadencia moral y de falta de justicia en ese pueblo que los terminó, digamos, llevándola a la ruina más adelante. Ligaba incluso la adoración con Dios con rituales paganos, la idolatría y prácticas vergonzosas. Entonces, lo que este profeta hablaba de lo que le faltaba verdaderamente a ese pueblo, no era un conocimiento, digamos, científico, académico, sino un conocimiento de los fundamentos de los valores, que es más que todo los fundamentos de lo que Dios quiere con su pueblo, ¿verdad? Entonces, quisiera dividir este tema en algunos, que es primeramente Dios como fundamento para distinguir el bien y el mal. Una de las primeras preguntas que toda sociedad debe hacerse para empezar a saber cómo dirigir su pueblo es entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Todas las leyes, las instituciones, toda la educación depende de esa respuesta que se hace a esa pregunta, ¿verdad? Pero existe un problema en esos tiempos modernos, es que hoy en día buscamos tener valores morales que dirija la sociedad sin reconocer a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que el principio de la moral es Dios. Realmente leemos en Génesis capítulo 3 que el pecado entra al mundo cuando el ser humano decide definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a buscar en Génesis 3, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Génesis 3 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, hablando de comer la fruta, ¿verdad? Que el Señor le había indicado que no comieran, sino que sabe Dios que el día que comieseis de él, sean abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en este versículo vemos el intento del autodeterminismo moral del ser humano, la idea de que el hombre puede definir por sí mismo lo que es correcto e incorrecto. Pero ¿qué pasa? Ese mismo pensamiento, ese que proporciona ese desviamiento moral de todas las sociedades. En base a eso, en base a de que si intentamos que el ser humano defina a sí mismo su moral, podemos llevar a sociedades que justifiquen la violencia, justifiquen el abuso, justifiquen la esclavitud, justifiquen el racismo, justifiquen la intolerancia hacia el contrario. Y vemos cómo entonces la historia, cuando vemos esos casos más adelante, ven esos desvíos. Pero el cristianismo enseña algo diferente. Enseña que la moral, lo que definimos como bueno y malo, se basa en el carácter de lo que es Dios. Se basa en que Dios es santo, es justo, es bueno y es verdadero, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, en Salmos 119, 142 dice, tu justicia es justa, eterna y tu ley es verdad.
Entonces, no es que Dios prefiera la justicia, no es que Dios prefiera la verdad, sino que Dios es justicia, es bondad, y a través de esas características de cuando lo conocemos, podemos definir lo que es bondad, lo que es justicia. Y gracias a Dios tenemos su palabra expresada en la Biblia. No tenemos que buscarla en otra parte, sino que la misma Biblia nos expresa la voluntad de Dios y sus características. Citando, por ejemplo, el escritor C.S. Lewis en su libro Medio Cristianismo, él dice que cuando algo no es justo, no se está expresando una preferencia personal, sino que está apelando a un estándar que se sabe que el otro también conoce, ¿verdad? Y esa estándar de lo que sabemos que es injusto, no nos los viene dado por otra persona, sino que en nuestro interior sabemos que algo es injusto. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que la ley de Dios fue puesta en nuestros corazones, que incluso sin que nadie nos lo diga, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo también expresa que aunque las personas no conocen la Biblia, también tienen cierta conciencia moral, justamente porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Eso lo vemos en Romanos 2, 14 y 15. Vamos a buscarlo. Dice, porque los que no son judíos obedecen los mandamientos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, porque ellos mismos saben que lo que es bueno y lo que es malo. Es como si tuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si esto está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Eso me acuerda a un pensador que yo escucho de vez en cuando, que él decía, oye, es que la ley escrita, las leyes que tenemos hoy en día como sociedad, no vino primero la ley y luego el conocimiento de lo bueno y malo, sino que sabiendo lo que está bien y lo que está mal, escribimos las leyes en base a eso. Me vuelve mucho a eso. Entonces, en base a eso, voy a tomar, por ejemplo, en siguiente parte, lo que es el ejemplo del pueblo de Israel como un modelo de sociedad que Dios implantó en la tierra, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Israel, ese pueblo que estaba preso en Egipto, Dios lo llamó para formar una nación distinta, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo Dios estableció varias leyes al pueblo de Israel. La vemos en el libro de Deuteronomios entero, Deuteronomio, Levíticos. Entonces, esa parte del Pentateuco, Dios establece esas leyes al pueblo de Israel. Esas leyes que abarcan todos los aspectos de su vida, la justicia, la economía, el trato de los pobres, la protección de los extranjeros, la sexualidad, la familia, incluso hablando del descanso y cómo adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, esas leyes tienen un propósito claro, formar una cultura basada en la justicia y la santidad de Dios. Dice, por ejemplo, en Deuteronomios 4:6, que Dios declara, vamos a buscar, a ver si lo tengo aquí. Exacto. Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos pues y poneos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y es interesante cómo... Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en esos tiempos, recordemos que vemos al pueblo de Israel y bueno, se da con sus leyes. Recordemos que ese no era el estándar en esos tiempos. Antes, en esos tiempos en que vivía el pueblo de Israel, obviamente vemos cómo las sociedades no valoraban la vida. Se hacían, la vida humana, puede decir que era barata, se hacían sacrificios humanos. Vemos cómo los cananeos ofrecían niños al dios Moloch, los egipcios sacrificaban sus primogénitos, los romanos después, y así diferentes sociedades que sacrificaban a los humanos como simplemente una ofrenda a alguien más, o el pago de simplemente una ofensa. Conocemos esa típica frase o ley que conocíamos que ojo por ojo, diente por diente, que al ladrón le mochábamos una mano, ¿verdad? Vemos cómo el pueblo de Israel fue cambiando esas actitudes en cuanto a su sociedad.
Obviamente también vemos como, por ejemplo, tenemos las primeras leyes a favor del salario del trabajador, diciendo que el trabajador es digno de su salario, y así en diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, Israel debía reflejar, que esa es la voluntad de Dios con esas leyes, un modelo diferente de sociedad, pero un modelo diferente de sociedad dada por su voluntad y por su palabra. Entonces, y esa influencia de cómo Dios cambia y mejora la sociedad del ser humano, lo vemos también en la influencia en las sociedades occidentales. Primeramente, digamos, sí, en Occidente como tal, y aunque muchas personas o muchos pensadores han querido desligar la fe cristiana del crecimiento de Occidente, la historia nos cuenta otra cosa, ¿verdad? Muchos de los principios que tenemos como sociedad, como principios fundamentales que tenemos como ya dados, como la dignidad de cada ser humano, la igualdad entre hombres y mujeres, el valor de la vida humana, la importancia de la familia, la caridad hacia los pobres, la responsabilidad moral individual, gran parte de estos principios vienen principalmente porque las sociedades empezaron a desarrollarse pensando en los valores que el cristianismo nos había dado. Tomando como por ejemplo Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos empezó simplemente como un grupo de peregrinos que emigraban a otro país buscando un mejor futuro, ¿verdad? Dice que incluso en el noviembre del 1620, ese grupo de peregrinos que estaba huyendo a esa nación, el primer pacto que hicieron, ¿verdad? Entre ellos, llamado el pacto de Mayflower, decía en sus palabras, en el nombre de Dios, amén, habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. O sea, vemos cómo esos primeros, digamos, americanos, los primeros pactos que hicieron fue en el nombre de Dios, buscando ensalzar esa fe que los había llevado a incluso cruzar los mares. Entonces, el historiador Wilfred McClay señaló que su fe religiosa es la que sostuvo a esos peregrinos, como también los había impulsado a cruzar los mares. Y esa misma fe fue la que llevó más adelante a esos valores, esos principios de igualdad, de la búsqueda del conocimiento, de la responsabilidad ante Dios, y sería invocado más adelante para abolir la esclavitud, defender los derechos humanos y consagrar la libertad de culto. Entonces, también, por ejemplo, un caso más reciente, digamos, más avanzado de la historia, es que en el 1830, el francés llamado Alexis de Tolbique, ¿verdad? Él fue a Estados Unidos, obviamente para investigar cómo funcionaba la penitencia de Estados Unidos. Pero cuando vio cómo la sociedad estadounidense se había formado y cómo formaba su democracia, él estableció que a diferencia de la cultura del pensamiento europeo, donde la religión y la democracia eran vistas como enemigas, en Estados Unidos el cristianismo y la libertad iban de la mano. Él concluyó que la democracia moderna se desarrolló como resultado de la influencia del cristianismo en la cultura americana. Para él, esta conexión no es accidental, sino que la libertad política requiere una base moral inquebrantable que solo la da el cristianismo. Incluso pensadores no cristianos, como digamos el famoso Friedrich Nietzsche, describió una frase famosa y que a veces se malentiende, que es la frase de que Dios ha muerto. Nietzsche, cuando menciona esa frase, no está celebrando de que ya no necesitamos a Dios, sino que es una alarma social indicando cómo el alejamiento de Dios trae una crisis cultural. Él observó que en Europa se estaba abandonando la fe cristiana y advirtió que si Dios desaparecía del centro de la cultura, los valores morales también se difuminarían. Él advirtió que ese alejamiento de Dios produciría una sociedad dominada por el nihilismo, la pérdida de sentido y la crisis moral. Entonces, vemos cómo incluso pensadores que fueron críticos con el cristianismo reconocen su valor como algo fundamental para crear sociedades de valores y que pueden llegar a un futuro y no solamente pensar en la pérdida de sentido. Dice la Biblia en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces vemos cómo la Biblia describe con precisión lo que ocurre cuando una sociedad se aparta de Dios. Esto lo podemos ver en la primera epístola de Romanos,
que el apóstol Pablo describe. Vamos a leerla. Bien. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos como Pablo describe ese proceso espiritual. Primeramente, las personas conocen a Dios, ¿verdad? Dios se le presenta a ellos, pero luego deciden no glorificarlo ni alabarlo de manera que merece. Entonces vemos cómo esos pensamientos llevan a pensamientos vanos y su corazón se oscurece. Y finalmente la sociedad comienza a experimentar esa decadencia moral que hoy en día podemos ver. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual, primeramente alejando a Dios de un aspecto a la vez de la vida del ser humano, ¿verdad? Y vemos como esa relación entre el alejamiento de Dios y esa decadencia de los valores es algo que ya hemos visto en la historia. Basta con mirar, por ejemplo, el siglo XX. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Soviética, ¿verdad? Que el comunismo declaró que la religión era el opio del pueblo y se propuso en erradicarla. Se cerraron iglesias, se ejecutaron sacerdotes, se educó a los niños en un ateísmo científico. ¿Cuál fue el resultado? No fue una sociedad ilustrada y pensadora libre, sino fue una masacre de docenas de millones de personas que murieron en los campos de concentración, en hambrunas y en guerras forzadas por esas ideologías. También la Revolución Francesa, que intentó establecer el culto a la diosa razón como única a la cual tomar en cuenta, terminó en terror y en una masacre en base a la guillotina. Y así sucesivamente, como también el nazismo, que combinó pensamientos paganos, ¿verdad? Y pensamientos darwinianos, terminó en lo que conocemos como el Holocausto. Y así sucesivamente, incluso el premio Nobel de la Paz, un premio Nobel, perdón, Alexander, un alemán por ahí seguramente, que fue uno de los sobrevivientes justamente del Holocausto, mencionó que la desaparición de Dios en la alma humana es el origen de todos los males de ese siglo. Entonces, frente a este panorama que surge, nos hacemos una pregunta importante. ¿Cómo puede una sociedad recuperar esos valores? La respuesta bíblica no es simplemente un cambio de política, no es simplemente un cambio cultural, sino que su respuesta primeramente es espiritual. Así como cuando leímos en Oseas que Dios diagnosticó que el problema de esa sociedad era la falta de conocimiento de Dios, más adelante en el mismo Oseas, Dios le da la solución. Dice en Oseas 14, de 1 y 2, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Él está dispuesto a recibirnos como sociedad, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios, se me fue. Sí, perfecto. En 2 de Corintios 7:14, vamos a leer. 2 de Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces vemos cómo al final lo que Dios nos receta para cambiar la sociedad es volver al Evangelio, volver a la confianza en Dios y en sus leyes, ¿verdad? ¿Y el Evangelio de qué se basa? Primeramente en anunciar a Jesús como Salvador del mundo, a Jesús que murió en la cruz para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pero también que esa salvación trae un cambio en el corazón del ser humano, un cambio profundo en el hombre. Cuando experimentamos ese nuevo nacimiento en Jesucristo, vemos cómo nuestra mente es renovada,
Vemos cómo nuestra conciencia, que antes era dormida, vuelve a despertar, y vemos cómo buscamos forjar una vida que refleja los valores en Cristo. Entonces, cuando una persona experimenta esa transformación, el impacto se extiende a toda la sociedad. El Evangelio transforma a los individuos que la siguen, a las familias, a las comunidades y a las culturas que la siguen. Entonces, este mensaje de Oseas que nos habla sobre que las sociedades perecen por falta de conocimiento de Dios, Jesucristo y el Evangelio nos llama a que podemos cambiar la sociedad, a que podemos transformarla hacia una sociedad que busque la voluntad de Dios y así mejorar sus valores. Mis hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.